caso de Shawshank Redemption es prácticamente un caso único de una película que, digamos, no recibió éxito de taquilla, y por el motivo de las nominaciones, la gente como que le puso un poco de atención, ¿no? O sea, y no, o sea, está complicado, o sea, incluso no solamente el tema de que, o sea, en el caso fue que, que cuando tuvo el reconocimiento de la Academia en los Óscares, la reestrenaron y fue un éxito de taquilla, sino que cuando salió en video fue el video más visto del año siguiente, cuando salió en esos tiempos, no sé si era en VHS o cuál era el formato, pero también fue la película más alquilada del año, o sea, eh, los Oscars le hicieron un gran favor a esa película, o sea, con el tema de las nominaciones, pero no me acuerdo de otro caso similar de una película fracaso de taquilla y que posteriormente fue reestrenada por el éxito en los Oscars. Creo que es un caso único. Así es, esta película ha tenido como 3 o 4 vidas. Bueno, aprovechando que te tengo ahí, José, ¿cuántas veces la has visto? Y nos podrías decir desde tu perspectiva, ¿por qué Sueño de Fuga es considerada como la mejor película de todos los tiempos y una de las más repetibles? Shawshank Redemption la he visto prácticamente, yo diría, entre 20 y 25 veces. Eh, o sea, es una gran película por muchísimos aspectos. Eh, Obviamente, el guión, la adaptación hecha por el mismo Frank Darabont, que resultó ser el director posteriormente, es un muy buen guión. De hecho, otros directores se ofrecieron a dirigir la película y Frank Darabont dijo negativo. Él quería ser el director. Y todo tiene muy buena historia. La dirección de Frank Darabont, después podemos dar unos datos sobre eso, sobre en qué se basó. Eh, es muy buena, incluso para su ópera prima. Eh, los personajes son fabulosos, las actuaciones son muy buenas. Eh, o sea, es un gran cóctel de cosas buenas que hace que esta película sea increíblemente, o sea, muy alta en el ranking, por lo menos de Internet Movie Database. Yo no, honestamente no estoy de acuerdo que sea la número uno, pero sí pienso que puede estar en las 10 mejores de la historia, Top 10, o sea, la baja de la 1 a estar entre las top 10. entre las 10 mejores. Ok, a mí no me molesta realmente que sea la número 1. Bueno, de los directores que hablabas, que, o sea, porque estaban interesados en dirigirla, Rob Reiner era uno de ellos. Más adelante Bueno, vamos a hablar de eso. sí. Rafa, ¿consideras que tu generación, digamos, ha tenido la paciencia para darle una oportunidad a una película como esta, que no tiene muchas escenas de acción o transiciones rápidas? ¿Tú consideras porque a tu generación le gusta este tipo de películas? Uf, eso es una pregunta compleja porque mi generación, especialmente los que nacimos en el año que nací yo, entramos a esta película, probablemente ninguno la vio cuando fue estrenada por la edad que teníamos y muchos no la supieron apreciar precisamente por eso. Partamos de que esta película sale al mismo tiempo que Forrest Gump, son películas del mismo año. Forrest Gump tuvo mucho impacto y tuvo mucha más exposición que Shawshank Redemption, por lo menos para la gente de mi edad y en los canales que consumíamos en nuestra niñez, adolescencia para esa época. Creo que, mm, digamos, a medida que fuimos creciendo, la apreciamos un poco más como obra de cine, pero en un principio, no tanto. Mi propia experiencia, de hecho, yo la vine a ver y apreciar muchos años después de que fue estrenada. Okay. Yo pensaría que sí, se llevaría uno la impresión que sí, pero no sabría decirte tampoco porque ahora, digamos, hay mucha gente que reacciona, ¿no? Lo que hacen las reacciones, digamos, en YouTube, Ujú. pues de que, no, que nunca he visto esta película, entonces voy a reaccionar. Y entonces, pues las personas, digamos, los millennials, pues cuando se concentran, ¿sí? Entonces parece que les gusta, pero inicialmente yo no creo que la verían, digamos, por sí solos, si no fuera porque están, digamos, obligados a hacerlo por el canal. Entonces tengo mis dudas también. Bueno, Ujú. Rafa, ¿y cómo va tu conteo personal, digamos, de veces que la has visto? También, ¿qué significa esta cinta para ti y en tu opinión, qué hace que sea tan repetible? Bueno, definitivamente estoy más arriba de la docena. No te sabría decir exactamente cuántas veces, pero sé que mucho más de 12 me la he visto. Una película
perfecta para tarde de domingo. De hecho, así fue como llegué a ella. La primera vez que la vi fue completamente sin estarla buscando. Y para mí lo que la hace repetible es definitivamente los personajes. Los personajes son extremadamente... eh, te conectan muchísimo y tienen la forma en que fueron hechos, tienen la capacidad de engancharte y de incluso proyectarte en ellos, siendo para todo el mundo, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, es una película llena de momentos que te ponen a reflexionar, que te ponen a pensar sobre la vida y cuando terminas de verla es como que te llevaste algo. Entonces, para mí creo que eso es uno de los temas que más la hace repetible. Me gusta eso que dijiste, Rafa, de lo que está llena de momentos. Vamos a ver un poquito más acerca de eso un poco más adelante. Bueno, yo en lo personal, yo pensaba que Jaws, Tiburón, era la película que más había visto en mi vida, pero creo que esta se la pasa y hay otra también por ahí que la veremos más adelante en otro episodio, pero creo que la he visto más de 30 veces en mi vida. Cuidado que más, ¿sí? Y la verdad, me siento orgulloso de haberla visto en el cine. Yo la fui a ver al cine, aunque como dijeron ustedes, ¿no? No era, digamos, como muy conocida, pero yo la fui a ver en lo personal porque yo sabía que estaba basada en una novela corta de Stephen King y obviamente Stephen King es mi escritor favorito. Yo hice, digamos, mi tesis universitaria sobre dos novelas de él, Misery, Miseria y The Dark Half, La mitad siniestra, y ambas fueron adaptadas como películas también. Entonces yo conocía la novela corta, digamos, pues no, de esta película y tenía curiosidad de cómo se iba a adaptar, digamos, al cine. Recuerdo cuando la vi que, pues la que era mi novia en ese entonces fue conmigo a verla al cine y entonces ella se quería ir después de los primeros 20 minutos por lo violenta, ¿no? Porque la película es bien violenta al principio. Por suerte, logré convencerla de que termináramos de verla y fue una de las mejores experiencias que he tenido en una sala de cine. Se la recomendé a todas las personas que pude, pero fueron muy pocas realmente las que quisieron ir a verla al cine. Con base en esto, digamos, entonces les tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que una película que no fue éxito de taquilla y que en sus primeros minutos incluye el asesinato de una pareja de amantes, un preso que es golpeado hasta morir porque estaba llorando y también incluye múltiples escenas de golpizas y violaciones y que esta película se haya convertido en una repetible tan popular? ¿Cómo es posible eso? A ver, ¿quién quiere empezar? Creo que, o sea, insisto, la capacidad que tienen los personajes de conectar con la audiencia. Creo que la forma en que está presentada toda la historia te envuelve y te hace simpatizar con ellos de una manera que es como, vives a través de ellos, entonces no puedes dejar de verlo. ¿Has compartido, Rafa, la experiencia alguna vez como de verla con una persona que la está viendo por primera vez? ¿Cuál es su reacción, digamos, durante esas primeras escenas? Digamos, cuando matan, digamos, al gordito en la cárcel, sí, las violaciones, todas estas cosas. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué te dicen? Usualmente, o sea, hay una reacción negativa o una reacción, o sea, digamos, de impresión en cuanto a a la crudeza de las escenas. Pero al mismo tiempo, yo he visto, o sea, he compartido la película con gente que ha terminado llorando. Y de hecho lloran mucho antes del final de la película. Entonces, creo que esa montaña rusa de emociones hace que estés conectado 100% del tiempo. Vale la pena aclarar, ¿no? O sea, porque no se asusten los que no la han visto y están, digamos, escuchando esto, están viendo esto por curiosidad. No es violencia gráfica, no muestra sangre, nada, ¿no? Pero, o sea, tienen una manera, digamos, muy interesante de poderlo hacer y realmente, o sea, está muy bien hecho. ¿Y tú, José, qué opinas? Bueno, yo te puedo decir en mi caso personal, cuando la fui a ver en su momento, eh, yo y las personas que lo fuimos a ver, que si mal no recuerdo fuimos un grupo, ninguno en esas partes fue altamente impactado. Yo pienso que era más que nada la cultura del joven noventero, ¿no? Que no se dejaba impactar de cualquier cosa y vimos Pulp Fiction también sin ningún problema. O sea, Shawshank Redemption no nos iba a hacer ruido tampoco, o sea, pero es Tú un lo veías final como muy, si fuera Comando, Depredador, un tema así. sí, exacto, o sea, pero es un principio muy interesante y incluso, o sea, con toda la violencia que tú puedes decir que hubo al principio, me parece que todo lo que fue la construcción de ese comienzo de película
creo que hace ver el tema violencia, digamos, no poco importante, pero poco, o sea, no tan alto nivel como lo que cuentan al principio. O sea, digamos que toda esa violencia es justificada para saber cómo es más o menos la vida de la cárcel, ¿no? O el infierno de la cárcel. Exactamente. Sí, sí. Y como les digo, yo recuerdo mi novia en ese momento, ella decía, ¿qué me trajiste a ver? ¿Esto qué es? Sí, violaciones, golpiza, ¿no? Eso me pasó a mí, pero en Saving Private Ryan, Rescatado al Soldado Ryan. O sea, Bueno, pero es una película de guerra. o sea, Ok, bueno, en mi opinión, yo creo pues que la película conectó y aún a pesar de todo eso, con las audiencias fue por los dos temas principales que tiene. Uno, pienso yo que la temática principal de la película es la esperanza, ¿sí? Y entonces, si tú le hablas de esperanza a la audiencia, entonces eso automáticamente va a tocar un nervio porque pues a todo el mundo le gusta que le hablen, digamos, de la esperanza y no perderla. Y la otra es que es una historia de amistad, ¿sí? Especialmente amistad entre dos hombres, o sea, pues, ¿no? Que simplemente congeniaron y compartieron mucho por varios años. Entonces, ese tipo de historias usualmente no se dan, digamos, pues, a menos que trabajen juntos, ¿cierto? O que haya, digamos, entonces, pues, tengan una relación, digamos, en este caso, homosexual. Y la manera como se presentó la amistad entre Andy y Red, me parece que eso hizo que la audiencia conectara. Yo recuerdo pues también la primera vez que la vi, la escena, digamos, cuando Andy le dice a Red lo que dijimos al inicio, ¿no? Del podcast, ocúpate de vivir, ¿sí? O de lo contrario, ocúpate de morir. Y luego se fue a buscar una soga. Yo en lo personal, yo pensé que se iba a matar, de verdad. Yo pensé que se iba, pues, se iba a suicidar, que se iba a ahorcar, como lo había hecho otro personaje, digamos, entonces un, poco, un poquito previo, unas escenas previas. Pero luego vimos, digamos, cómo hizo su gran escape. Entonces, para mí, ese fue uno de los momentos, digamos, de shock más grandes que tuve, digamos, cuando estaba viendo una película. Pues ustedes dirán, bueno, o la audiencia, ¿no? Bueno, ahora que, pues, eso se veía venir, pero ahora que la hemos visto como 1 millón de veces, ya uno sabe que él se va a escapar. Pero la primera vez que la vi, a mí me agarró totalmente fuera de base. ¿A ustedes cómo fue esa experiencia? A ver. Igual me pasó. Y de hecho, reflexionaba un poco sobre eso porque yo decía, o sea, era tan obvio, pero al mismo tiempo no. Pero en mi cabeza él había sufrido el mismo destino del amigo Brooke. Sí. ¿Para ti, sí, José? yo en un momento pensé que me vienen esos flashbacks, ¿no? Será tipo Psycho, que el principal se muere y queda otro, ¿entiendes? O sea, me pasó por la cabeza y yo decía, para mi interior, o sea, se va a ahorcar, o sea, y te quedas con esa tensión hasta que, bueno, hasta que todo se revela al final, ¿no? Así es, así Sobre, bueno. sobre todo por lo que dijiste antes, Fred, cuando él dijo esa frase, toda esa escena que es un diálogo que tiene él con Red, o sea, es altamente dramática y te muestra a Andy como en su punto más bajo desde que llegó a la cárcel. O sea, y todo eso fue lo que se le metió incluso a Red en la cabeza de que estaba muy preocupado cuando se enteró que le habían dado la soga, etcétera, etcétera. Es que como audiencia uno, digamos, o sea, lo llevan en un viaje, una travesía en la película. Tú realmente llegas a conocer a los personajes y hay eventos específicos que han sucedido hasta ese punto en la película que te pueden dar a entender que él lo va a hacer. ¿Sí? E incluso, digamos, el evento que lo vamos a hablar ahora después, un poquito antes de eso. ¿Sí? Lo que pasó con un personaje, digamos, un joven que había ingresado a la cárcel, eso lo vamos a ver ahora, a la prisión realmente. Pero te da a entender, digamos, que eso va a suceder. Bueno.